¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a platicar acerca de la Edad Media, ese periodo que para algunos fue de oscurantismo, pero en el cual yo vi que se desarrolló todo el actual mundo. Fueron más o menos 1000 años. Así que no se les olvide comentar, recomendar el canal, suscribirse y aquí iniciamos. Suscríbete, recomienda el canal y comenta. Activa la campanita de notificación. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental, que comprendió 1000 años. Inició en el siglo V y terminó hasta el XV. Por eso es importante dividirla en etapas. Normalmente son 3, la Alta Edad Media, Plena Edad Media y Baja Edad Media. La primera, que es la Alta Edad Media, comenzó en el 476. Aquí es donde inician las historias de los caballeros. Por ejemplo, los del rey Arturo y su mesa redonda. Esos caballeros que actualmente conocemos y hemos visto en algunos sitios con su armadura de acero. También nació el Islam. Con esto, la invasión de los musulmanes a la península ibérica. La guerra de los moros y los cristianos. Se empezaron a ver los primeros castillos y un hecho importante que cerró esa etapa fue la coronación de Carlomagno. Entonces, como se los acabo de comentar, la primera etapa de la Edad Media es la conocida como la Alta Edad Media. Y allí lo importante fue que se empezó a afincar todo lo que después vino a desarrollarse, como puede ser la desintegración del Imperio Romano, que de hecho marca el inicio de la Edad Media. De aquí surgen varias leyendas, entre ellas la de San Jorge y el dragón. Por eso es que la Edad Media se ve muchas veces ligada a este tipo de seres, donde supuestamente un dragón que estaba allí en la ciudad amedrentando a todos los ciudadanos, llegó el momento en que le tenían que entregar tributos, o sea, personas para que él comiera. En una de esas le tocó a la princesa y es cuando llega San Jorge para defenderla. A partir de allí empiezan a surgir las leyendas de los dragones y los caballeros medievales. La Plena Edad Media, que no es otra cosa más que la parte intermedia de esa etapa de la historia, nos platica acerca del nacimiento de los grandes pensadores como son Averroes, Maimónides, Salah al-Din y etc. Estos iban a tener una influencia importante durante esta etapa de la Plena Edad Media. La Plena Edad Media de 1096, cerca de 200 años, y aquí es donde se presenta la primera cruzada. Otro dato importante es que empiezan a nacer los filósofos que darían forma a esta etapa, como son Averroes, Maimónides, Tomás de Aquino. Nació Salah al-Din, que fue el líder de los musulmanes que enfrentó a los cristianos, y además la obra de Dante Alighieri. Él nació en 1265. La Plena Edad Media se caracterizó por ser la época en que el feudalismo empezó a sentar sus bases. Como había muchas guerras, por eso es que la Torre de Pisa no se construyó completamente. Lo que me llamó la atención de la construcción de la Torre de Pisa es que se quedó a medias, porque tenían que ir a la guerra Venecia, Florencia, etc. Miren, aquí vean el logo de nuestra querida universidad. Por último, la Baja Edad Media, que comenzó por allá de 1312 y terminó en el 1453, nos presenta acontecimientos como por ejemplo la Divina Comedia de Dante Alighieri, la eliminación de los caballeros templarios, importante porque los caballeros templarios eran esos que defendían a los cristianos cuando visitaban tierra del Medio Oriente. También inició la Guerra de los 100 años de Francia contra Inglaterra y la Peste Negra. Esta se presentó en 1346 y terminó en 1356. De aquí es cuando se empieza a tomar conciencia de la importancia de la vida, de disfrutar el día a día, la naturaleza, los animales, etc. Lo que daría paso al Renacimiento unos siglos después.
También nació Filippo Brunelleschi, que fue un arquitecto y orfebre, escultor italiano, muy importante en la era del Renacimiento. Empezó el cisma de Aviñón, que no era otra cosa más que la pelea entre la Iglesia Católica con los detractores que ya empezaban a surgir. Incluso hubo 2 papas y por eso es que ese cisma se dio en 1378. En 1399 se termina de construir la Torre de Pisa al fin, después de cerca de 200 años o un poco más. Importante es que en 1414 coronan a Fernando de Aragón, Vlad Tepes, el que fue el inspirador para la obra de Drácula. Vlad Tepes fue importante en Rumania cuando todavía había mucho tiranismo y él fue el representante máximo de esos monarcas tiranos. Nació Mehmed, el sultán que posteriormente conquistaría Constantinopla y con la caída de esta sería el fin de la Edad Media. Otro dato importante es que apareció la imprenta. Gutenberg, con su trabajo, hizo que se empezara a conocer la historia escrita. Nació Sandro Botticelli, pintor de la primera etapa del Renacimiento. También en 1451 nació Cristóbal Colón y en el 52 Leonardo da Vinci. Se terminó la Guerra de los 100 años de Francia contra Inglaterra. Así es que en 1453, en la caída del Imperio Bizantino Oriental a manos de los turcos, se marca el final de la Edad Media. Lo que yo veo es que en la Edad Media, a partir de la peste negra, como que empezaron a valorar todo eso que quizá no se había puesto en tela de juicio, que es la vida, porque durante mucho tiempo se vivió en lugares donde había poca accesibilidad hacia el conocimiento. A partir de esa pandemia es cuando empiezan a surgir las ideas de apreciar más todo lo que es la vida, la naturaleza, los animales, el medio ambiente. Son las bases, entonces, a partir de allí, para que inicie la siguiente etapa, donde vemos ya a pintores como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, incluso los Medici empiezan a hacer todo ese patrocinio para los grandes artistas. Ya voy saliendo. Sí, este es uno de los edificios, creo que es de ingeniería. Espero que les haya gustado el video, nos vemos en otro.